Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí soy José Luis Cermeño en mi en vivo, en mi sábado de películas. Si va llegando alguien, ahí les pido que me vayan saludando. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por ahí, bonita. Pues bueno, creo que por el momento eres la única. Mientras va llegando más gente, pues aprovecho para irme presentando. Yo soy José Luis Cermeño. Creo que ya llegó Alejandro. Gracias, Alex. Qué bueno que andas por ahí. Les decía, yo soy José Luis Cermeño. Yo estudié Ingeniería Industrial, Maestría en Negocios Internacionales, Maestría en Negocios Europeos y tiene como 6 años que me dedico al coaching. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Andan por ahí Abril y Emma? Ahora no pueden ponerle excusa como la vez pasada que era para adultos. Esta sí es totalmente... Bueno, B13, pero sí la pueden ver. Es de Disney. Sí, Diana, ya son dos. Muchas gracias Alex. Me mandas muchos saludos a Emma y a Abril. Y también a la Raya Lisa. Está bien hermosa su perrita. Va. Creo que también ya hay una tercera persona. No tengo idea quién. Ahí el otro que esté por ahí, pues vaya saludando. Pero bueno. Entonces, les decía que estos en vivo son sobre los mensajes que identifico en películas. Y la que ganó la de la encuesta del lunes fue Mulan. Ya los en vivo son el sábado. Muchas gracias, Diana. Los en vivo son los sábados a las 5 y los lunes hago una encuesta en la que eligen cuál será la película que... Sí, ya empezó. ¿Cuál será la película? Y entonces el primer mensaje que encontré fue el de... Un capullo todavía es verde y no entiende de maldad. Y ahí yo lo elijo ver, por ejemplo, con los niños. Los niños, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, son todos inocentes. Son todos amor, son todos compasión, son todos empatía, pero tienen también todas las emociones a flor de piel. Entonces muchas veces, por ejemplo, ellos cuando hacen lo que le llamas una travesura o así, pues ellos no tienen idea si están haciendo bien o mal, simplemente son. ¿Qué onda, Jorge Durán? Qué bueno verte. Siempre es un gusto cuando andas ahí dándole likes o comentando mis publicaciones. Qué bueno que pudiste asistir al en vivo. Me da mucho gusto tenerte por aquí, Jorge. Entonces como les decía eso, el capullo verde aún no conoce la maldad. Y es eso, nacemos inocentes, nacemos sin saber realmente qué es el bien, qué es el mal, qué está bien, qué está mal. Simplemente somos, ¿no? Y ahí poco a poco nos vamos empapando de creencias, ya sean positivas o negativas, y a veces ni siquiera son nuestras creencias, son creencias que simplemente le copiamos ya sea a nuestros papás, a nuestra mamá, a la demás familia, a la escuela, a nuestra religión o a la sociedad. Pero antes de eso, pues, era como que Emma... Sí, exacto, Emma es mega traviesa, lo que sigue. ¿Sí te acuerdas que había un momento de cuando era más chiquita, yo a Emma le decía el demonio de Tasmania? Y pero ya un día agarra y me llama y me dice, no soy ni un demonio ni soy de Tasmania. Entonces ya nomás le digo, sobrina, o ahijada, o Emma Leonor, ¿no? Pero sí, no está cañón, es realmente un torbellino, no se queda quieta, todo tira, pero es eso, porque simplemente es. Ella realmente, Emma, no sabe si está haciendo bien, si está haciendo mal. Simplemente es ella desde su inocencia. Precisamente así son todos los niños chiquitos. Ella no está tan chiquita, ya tiene 4 años, pero pues todavía está en esa etapa en la que es inocente y todavía no está clara con ninguna creencia adoptada ya sea por otras personas. ¿Vale? Entonces me voy a... ¿Era todo lo que querías decir de Emma o es todo? Bueno, voy al siguiente mensaje. Este mensaje pues tiene que ver con todo el show de la película. No sé si ustedes la llegaron a ver, lo saben. El chiste principal de la película es que en China... Ya tiene 5, Emma, tienes razón. De hecho le llamé a su cumpleaños, de verdad, y ni me peló. Le llamé en su cumpleaños y ella así como que estaba muy ocupada. Nomás dijo gracias y siguió en lo suyo. Pero bueno. Sí, les decía, el siguiente mensaje que identifiqué tiene que ver precisamente con que la creencia machista donde solo podían ostentar el chi los hombres. Y entonces Mulan era una chica que desde niña tenía esa
habilidad de unirse con su chi. El chi, pues no voy a ir muy a fondo, pero una forma de entenderlo es, por ejemplo, como lo usan en Star Wars, que es como la luz. Exacto, Diana. Una bella forma que es ser la inocencia. Precisamente así es, Emma. Yo la adoro y por eso cada que me manda fotos mi hermano Alejandro, siento bien bonito ahí las fotos que me manda de Emma. Total inocencia tanto de Emma como todos esos niños que se permiten serlo y que se lo permiten sus padres, ¿no? Porque también muchas veces los niños van perdiendo la inocencia precisamente por tanto regaño y por tanto que les dicen los papás de eso no se hace. Y entonces el decirles no se hace es como inculcarles que eso es malo cuando a veces pues simplemente son, ¿no? Es como les decía, muchas veces lo que consideramos travesuras, pues ellos solo están jugando, solo están divirtiendo. Para ellos muchas veces todo es un juguete o todo es una oportunidad para jugar. Y entonces pues todo ese el no, pues les vas inculcando creencias de que tal cosa no es o no sirve. Pero bueno, regresando un poco al segundo mensaje que les decía, eso lo del chi. Que es lo que decía el chi, una interpretación que yo lo tengo es como por ejemplo la fuerza de Star Wars o la luz y todo eso, ¿no? Y algo más terrenal, algo como lo manejamos aquí es como conectarte con tu espíritu, conectarte con la energía universal, ¿no? Pero bueno, yendo a como lo manejan ahí los chinos y la película era que en teoría al menos en esa época del emperador, pues no lo tenían permitido. De hecho todos los soldados precisamente eran hombres. Entonces las mujeres, precisamente, ahí va con el siguiente mensaje pegado, era, las mujeres daban honor a su casa cuando eran desposadas. Entonces, si se fijan, es muy parecido también a México hace no tantos años, hace pocos años todavía en México se usaba eso de que pues, la mujer se realizaba cuando se casaba y cuando tenía hijos, y para eso era tener una mujer completa, ¿no? Ya ha ido cambiando eso y pues hoy hay muchas mujeres profesionistas y algunas que hasta no eligen tener hijos o eligen ser totalmente todo, enfocarse a lo profesional. Creo que ya llegaste por ahí, Mauricio, si andas por ahí me saludas. Pero bueno, entonces regresando a eso, pues gran parte del show de eso, de la película es ese, ¿no? Que está hecho en una época... Hola Colin, qué bueno que estás por ahí, amigo Mauricio. Entonces como les decía, está hecho en una época en la que pues era totalmente una cultura mega machista. Así como sigue habiendo mucho machismo en Arabia Saudita y todos los países musulmanes, pues también de cierto modo en México, aunque ya hay mucha profesionista, sigue habiendo un chorro de machismo. Y justo es lo que hablaba el otro día con una conocida, que me decía que el machismo no solo son los hombres, muchas veces el machismo está solapado por las mamás. Las mamás son precisamente las que fomentan muchas veces ese machismo y fomentan... De hecho, le comenté que yo conocía a un compañero, bueno, a un hombre que su mamá lo solapaba de que tenía un chorro de infidelidades y ella decía, no, pero es porque las mujeres que se le acercan son las facilotas y pues él ya no puede ceder a sus instintos. Pues no, imagínense, pues este señor, pues con la mamá solapándolo, pues seguía ahí siendo así. Entonces, pues no solo son los hombres, también esas mamás que fomentan ese tipo de creencias, pero también lo que yo le decía, o sea, él ya es un adulto, entonces que la mamá lo solape, pues ya solo es una excusa. Él elige seguir siendo así, él elige estar en esa energía, él elige seguir contándose el cuento de lo que hace está bien y que está bien no ser leal, porque al final del día, pues sí eran infidelidades. La esposa no es la que estaba de acuerdo, estaba de acuerdo la mamá solapándolo, pero pues la esposa claro que no, cuando entró en un acuerdo y cuando se casó con este señor, pues no estaba de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, regresando a eso, a un poco lo de Mulan es eso de que gran parte de la película, el punto es ese de que ella tiene que disfrazarse, tiene que hacerse pasar por hombre, pero ahorita regresamos un poco a eso, que el siguiente mensaje, que el que viera que el ave fénix es consumido por las llamas y ejerce una otra vez. Y entonces ese es un mensaje muy profundo, porque al final del día hay muchas personas que cuando caen eligen caer en la resignación. Y él les va a explicar precisamente la diferencia en esa distinción de que entre la resignación y la aceptación es que en la resignación es como que ya dices, pues ahí fue donde me alcanzó, así me llegó la vida y es lo que no puede dar y son los recursos que tengo y es todo lo que doy.
Pero por ejemplo, en la aceptación, la diferencia es de que, ok, hasta ahorita lo que tengo, pero puedo generar los recursos para salir de aquí y moverme adelante. Que también les estoy honesto, eso de estar como decretando soy un ave fénix, puede ser también como un arma de doble filo. Yo en algún momento lo decreté mucho, por ejemplo, cuando llegué a estar en los fondos y caía y me levantaba. Pero también ahí el problema es que tú te estás autoprogramando, que para sentirte fregón tienes que caer y de la caída estarte levantando, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa resiliencia de poder salir adelante de este tipo de eventos, pero ya depende de ti sacarlo mejor y no tener siempre que estar cayendo, y también poder aprender de otras personas sin que tú cometas ese error, sin que tú tengas que generar esas áreas de oportunidad, sino aprendiendo ya sea de libros o a través de cursos o con mentores apoyándote, o yendo pues por ejemplo a terapia o a coaching o ese otro tipo, muchos mecanismos que hay, ¿no? Y entonces voy al siguiente mensaje, que era que precisamente va de la mano, que la bruja cuando le encontró, ¿cómo se llama? Borican, había sido exiliada y desechada. Y entonces son esas personas que se cuentan el cuento de que como estaban muy mal, pues ya no les queda más que irse con lo que son como malas personas o con personas que igual y no tienen los ideales que ellos tienen, pero pues creen que no pueden ir con nadie más, que son los únicos que los van a aceptar. Entonces al final la bruja no tenía las creencias de Borican, pero ella estaba dolida que en su pueblo, que en su país, que en su gente la exiliaron, que la trataron como un perro desechado, y que aunque le terminaba también dando como migajas, pues sentía que era lo único que era merecedora. Y entonces, pues cuántas veces las personas... Exacto, fue muy valiente Mulan, totalmente cierto, Alex. Poco a poco vamos a regresar a ese tema, pero sí, al final del día, por eso es que usan mucho lo del ave fénix en la película, y precisamente el ave fénix solo sale en escenas donde está Mulan, y usualmente es donde está sola. Y es como representarle eso de que Mulan fue como un ave fénix en varios momentos de la película. Pero sí, fue mega valiente y es muy importante ese tema de la valentía para Mulan. Entonces, lo que les decía es eso. Regresando al tema de la bruja, pues la bruja fue una persona que creyó que ya no le daba para más, que por eso fue con Borican, porque se sentía como un perro desechado, exiliado, que no lo quiso su gente, que no lo quiso su altea, que se sentía sin país, que se sentía sin tener a nadie que la quisiera. ¿Va? Y el siguiente mensaje era que el emperador decretó que un miembro de cada familia tenía que dar a un hombre al ejército, porque fueron invadidos por los ruanos, y entonces pues quería crear un gran ejército para defenderse de ellos. Y ahí el problema era que el papá ya había estado en varias guerras y ahí quedó lisiado. Entonces al papá realmente hasta le costaba caminar. Y entonces, como dice Alejandro, pues ahí desde su valentía Mulan, lo que hace es que elige robarse la armadura y la espada del papá y el edicto donde le decía que le tocaba a un miembro de la familia, y ella en lugar de mostrarse como mujer se hace pasar como hombre y como hijo del papá, y va justo donde tenían que ir las personas que iban a ser parte del ejército para ser ella un miembro más del ejército, pero ella haciéndose pasar como un hombre, y como dice Alex, muy valiente, porque al final del día sabía que eso rompía todas las reglas y que si era descubierta pues podía crear muchos problemas a su familia. De hecho, cuando se da cuenta el papá, la mamá y la hermana, lo primero que dice la mamá, no, es que tienes que ir a detenerla, y dice, no, porque si lo descubren, pues le va a dar la deshonra no solo a nuestra familia, sino a todo el pueblo. Y entonces, pues ahí ella le valió en el sentido de que para ella era más importante ir y salvaguardar el honor de su papá, porque ella sabía que así como estaba su papá de herido, si iba a la guerra, no iba a haber posibilidad alguna de que sobreviviera, por lo mismo que les comento, que él pues apenas podía caminar de la gran lesión que tenía en la pierna. De hecho usaba como un aparato especial precisamente para poder como medio caminar, y pues imagínense, para estar peleando en una guerra, pues no, iba a estar bien cañón.
Bueno, el siguiente mensaje que vi en la película es que ella ya estando en el ejército, cuando sus demás compañeros creen que es un hombre, agarran y le preguntan que para ella, ¿cómo sería una mujer ideal? Y entonces Mulan, pues totalmente se proyectó ella. Entonces dijo, para ella, una mujer ideal sería valiente, sentido del humor y lista. Entonces ahí los demás soldados se rieron porque, pues obvio, esas no eran las formas en las que ellos veían a las mujeres en ese tiempo, porque como les comenté hace rato, para ellos una mujer se realizaba cuando era desposada y pues cuando daba hijos y tenía su propia familia, ¿no? Y entonces cuando les dice eso, valiente, sentido del humor y lista, todavía le dice uno de los compañeros, oye, pues estás describiendo a otro hombre. Dice, no, hay mujeres que son así. Dice, todas son diferentes, pero para mí la ideal es una mujer que es así. Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, vi que ahí me mandabas un WhatsApp que no te podías conectar. Qué bueno que sí pudiste. Me da mucho gusto que estés en el en vivo. Estamos hablando ahorita de los mensajes de la película de Mulan. Y estaba precisamente en ese de que ella vio. Y ella cuando creyeran que ella era un hombre, le preguntaron que cómo era una mujer ideal. Pues ella dijo que una mujer valiente, con sentido del humor y lista. Y entonces, pues, qué padre, porque si se fijan es hoy en día mucho de lo que se ha ido trabajando las mujeres, de poder ser ellas y ya no ser lo que les pide la sociedad, lo que les pide el machismo y eso. Y muchas de las mujeres hoy en día logran ser no lo que la sociedad pide, sino lo que ellas eligen ser, ¿vale? El siguiente mensaje que encontré fue el de no dejes que te frene el legado de tu padre. Porque ahí ella en una de sus dudas va y quiere hablar con el que era como el capitán, el que estaba al mando de ese regimiento. Y él creyó que tenía miedo y él conocía a su papá porque estuvo en la guerra con él. Y le dice, no le tengas miedo. Al final del día, él fue lo que hizo y tú no tienes por qué estarte comparando con él. Y entonces es muy importante porque cuántas personas, al final, si de repente tienes algún padre muy exitoso, que no sé, que puede ser que tu papá era un científico o un empresario o dueño de una empresa y te terminas comparando mucho con él y eso te termina limitando porque a fuerzas quieres ser como su mini clon. Y no, le dijo, tu papá hizo sus grandes cosas en batallas, fue un gran héroe y tú vas a ser tu propia persona. Y de hecho va con el siguiente mensaje que le dice, tú requieres cultivar tu don. Claro, tiene que haber mucho allá el amor propio. Y sí, o sea, también pues por ejemplo es cuántas personas a veces no terminan estudiando, pues por ejemplo, yo he escuchado personas que han estudiado o medicina o leyes porque eso estudia el papá. Entonces como dices, ahí es falta de amor propio porque se terminan proyectando demasiado con el papá y simplemente le muestran lo que creen que él quiere. Entonces, pues al rato vamos a hablar de eso, pero al papá igual ya era lo de menos, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas por querer ser como el papá o como la mamá, que por ejemplo, pues como decía un poco, no es, no, pues si mi mamá fue una excelente ama de casa, pues yo requiero ser como ella? Pues no necesariamente. Hoy en día hay muchas mujeres que son felices sin tener que hacer nada de lo que se supone que es convencional o lo que espera la sociedad de ellos. Y precisamente era lo que iba con el siguiente mensaje, que era de que cultiva tu don. Y cultiva tu don es de que todos tenemos dones, todos tenemos habilidades innatas. Algunos no la descubren tan fácil. Pero luego, por ejemplo, la gente se va al extremo y dice, no, es que, por ejemplo, esos grandes deportistas es porque nacieron así. Y saben, sí es cierto, ya nacieron con esa habilidad, pero también la requirieron cultivar. Por ejemplo, Michael Jordan es considerado el GOAT, o sea, el mejor jugador de todos los tiempos del básquetbol. Pero si se han puesto a leer y investigar sobre él o ver su serie documental que está en Netflix, fue un jugador que al principio le costó un chorro porque no tenía el peso, porque le faltaban habilidades defensivas. Y la verdad se le estuvo rajando para estar trabaje y trabaje. Y no solo él, fue como el ejemplo para todos sus compañeros. Otro jugador que también hoy es considerado el GOAT es, por ejemplo, Tom Brady, que también mucha gente nos cae mal, o algunos es como que no lo toleramos y que sentimos que le ayudan los árbitros.
pues al final del día, pues hoy es el único que tiene 6 Super Bowls ganados. Y mucho que tiene que ver que, por ejemplo, él cuida mucho su dieta, cuida mucho su salud, cuida mucho seguirse entrenando. Y al final del día, él ahorita tiene habilidades que no tienen jugadores que eran todavía más jóvenes que él. Él, por ejemplo, a mí me llegó muy fuerte que la temporada pasada perdió 2 veces contra el equipo de Nueva Orleans. Y se lo enfrentó en playoff. Le dicen, ¿y tú crees que vas a poder ahora contra él? Y dice, sí, porque pues yo soy más viejo. Entonces, pues yo creo que como estoy más viejo voy a poder con él. Y al final del día, Drew Brees también fue un gran jugador que logró un Super Bowl. Pero pues ahorita ya, él ya sabe que sus brazos no le daban, sus lesiones, y hoy eligió retirarse. Y hoy, por ejemplo, ahorita Tom Brady tiene un contrato mínimo de 4 años, que pues ahí depende seguramente cuánto va a ir. Obligatorio es 1, pero pues ya tiene la posibilidad de jugar 4 años más con Tampa. Y él, por ejemplo, consiguió que llegaran a Tampa jugadores ya semi-retirados o que ya la gente no creía y los levantó. Y ahorita prácticamente el mismo equipo que fue campeón ya lo volvió a firmar para el 2021. Otro jugador que también ha generado cosas extraordinarias es Cristiano Ronaldo, que también es muy parecido a Brady, que a mucha gente le cae mal porque sienten que es muy mamón o lo que sea, pero también se le ha rifado en la cancha como pocos. Y si lo quieren ver, alguien muy parecido a Ronaldo que tiene que ver, por ejemplo, con la historia mexicana es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez fue muy conocido porque era un jugador que se quedaba después de los entrenamientos, ya sea practicando penales, practicando tiros libres. Y entonces son ahí, por ejemplo, 4 ejemplos de jugadores con habilidades extraordinarias. Tanto el de básquet como el de fútbol americano considerados los mejores de todos sus tiempos. Y mínimo Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez mínimo considerados los mejores en la historia de su país. Pero es eso, porque ellos se siguieron trabajando, siguieron moviendo y dando lo mejor de ellos mismos. Y cultivando su don. El siguiente mensaje que vi tenía que ver con el lema del ejército, que era lealtad, valentía y verdad. Y entonces yo eso lo veo como que en las organizaciones siempre es importante ahí mostrar ciertos valores a los que se pueda ver apegada a la gente, en la que ellos se puedan ver reflejados, en los que ellos puedan decir, sí, me late estar aquí porque aquí fomentan esos tipos de valores que me hacen a mí sentir mejor persona. Me hacen sentir una mejor versión de lo que era antes y seguir creciendo. Y esos mensajes los vamos a trabajar más adelante porque también tienen que ver con otras cosas del en vivo. Pero sí, tienen totalmente que ver. ¿Va? Y entonces, ahí por ejemplo va de nuevo como el siguiente mensaje, que era que ahí por ejemplo Mulan ve que uno de sus compañeros tenía mucho miedo y agarra, porque iban a tener ya un enfrentamiento contra los ruanos, y agarra y le dice, no hay valor sin el miedo. Y ahí por ejemplo hay varias cosas que identifiqué, que por ejemplo hay mucha gente que cree que las personas que son valientes son las que no tienen miedo, y no es cierto. Y ahí hay varios extremos, tanto por ejemplo hay gente que tal vez no tenga miedo porque ni siquiera sabe cuál es el peligro, ¿no? Y es como cuando dicen bendita inconsciencia. Gente que desde su inconsciencia no sabe ni en lo que se está metiendo y pues sale adelante. Pero no, realmente el valiente es el que va y o atraviesa sus miedos o lo hace con miedo. Que está consciente de los peligros o las amenazas que hay adelante y a pesar de eso busca el camino, busca el método, busca la solución para salir adelante y atravesar todo eso que está en su camino. ¿Va? Y eso es lo que en mi distinción es la valentía. Y también tiene algo que ver con lo que expresó Mulan a su compañero. ¿Va? El siguiente mensaje que encontré era tu engaño te debilita. Y ahí ya era precisamente ya en una de las batallas. Se enfrenta Mulan con la bruja. Y Mulan estaba muy empoderada porque por lo mismo que tenía acceso a su chi, pues era muy buena peleando contra soldados normales. Pero pues la bruja, que ahí la ponen como que tenía poderes muy sobrenaturales, que sí, pues totalmente a otro nivel de Mulan, agarra y le dice, no, tus mentiras te envenenan, te debilitan, porque ella ya se había dado cuenta que no era un hombre, porque pues, precisamente cuando le dice quién eres,
Mulan todavía se seguía presentando como su versión de hijo en lugar de hija. Y ya le dice, no, tú te debilita y es tu veneno. Y la vence bien cañón. Y de hecho ahí dicen prácticamente cuando la deja vencida la bruja, dicen una escena, murió, y dicen el nombre que usaba Mulan como hombre, y dicen, pero ahí siguió adelante Mulan. Y ya fue cuando se dio cuenta esta Mulan que el mensaje que le dijo la bruja era totalmente cierto. Y ahí ella eligió dejarse de mentir, porque precisamente cuando hubiera ido con el general y creyó que era miedo, no, ahí ella era porque sabía que aunque ella sí era valiente y que era leal, no estaba cumpliendo con el valor del ejército, que era la verdad. Y agarra y ¿cómo? El reto de llevar las cubetas de agua sin parar. Sí. Ese reto tiene que ver precisamente con que ella fue abrazando más su chi. De hecho, si te fijas, Ana, al principio ella también le costaba un chorro las cubetas, como a todos los demás. Y ya ponen una escena en la que como ella ya abrazaba mucho más el chi, pues todos están bien sin poder cargar las cubetas, y ella va y sube como si nada. Entonces precisamente es eso, que tiene que ver con que ella iba abrazando, pero al final del día no lo podía abrazar del todo, porque como le dijo la bruja, estaba envenenada con esa mentira. Y ella, por ejemplo, no se sentía bien ni con sus compañeros, ni con el general, ni con nadie, porque hasta eso cuando le quiso decir la verdad al general, pues no se atrevió, porque él creyó que el valor que le estaba fallando a Mulan era la valentía, y fue cuando ya le empezó a decir lo de, no, pues deja de compararte con tu papá y abraza tu don. Y cuando abrazó su don, pues fue precisamente cuando pudo lo de las cubetas, pero el don de la valentía y la lealtad todavía le faltaba el de la verdad, que si lo quieren ver así, la verdad sería el de la honestidad. Y entonces cuando precisamente agarra eso es cuando logra abrazar su poder, y ya llega a pelear nuevamente con los guerreros, pero ahora sí, ya no como un hombre, sino realmente reconociéndose como la gran mujer guerrera que es. ¿Va? ¿Qué era eso? Y luego el siguiente mensaje que viera, sí, cuando ya regresa, como les digo, la bruja, parte de lo que antes de haberla vencido, le dice, no, pero es que tú tienes poder, pero es mucho menor que el mío, y pues todavía te falta. Y cuando llega, ella como tenía el poder como de transformarse, podía hasta hacerse parecer otro hombre, pero ella tenía el poder mucho de transformarse en aves, y empieza a atacar a sus aliados de Mulan, y estos se ponían como en posición defensiva, y los ruanos agarraban y los atacaban con catapultas y estaban acabando con ellos. Y entonces hace algo muy listo, que precisamente, si recuerdan, fue lo que dijo, cómo veía Mulan a las mujeres como valientes y listas. Entonces agarra y se lleva varios cascos y se pone como atrás de los ruanos y se pone a dispararle flechas a varios, pero parecía que no solo era Mulan, sino que había varios ahí, varios chinos, y hace que aquellos manden su catapulta a donde ella estaba. Pero los ruanos lo que no se habían fijado es que ahí había un chorro de nieve, y lo que hacen los ruanos es que generan una avalancha, que la avalancha pues termina acabando con ellos. Y entonces aquí el mensaje que fue precisamente ese. ¿Cuántas veces las personas no hacen cosas o dicen cosas que terminan saliendo en su contra, ¿no? Entonces aquí lo que hizo Ruana fue eso, utilizó la arma de los ruanos en su contra. Y cuántas veces, por ejemplo, por estar criticando a alguien, no estás hablando más de ti, que por ejemplo, que dicen, parece que le estás escupiendo al suelo para que te caiga a ti mismo. Y es lo que hacen muchas personas. La mayoría de las personas se la pasan criticando a otros, pero realmente de cosas que ellos tienen. Porque son personas que no han elegido sanar, y en vez de sanar prefieren simplemente estar proyectando su dolor y sangrarlo en otros. Y para los otros, pues si ya se la hallan, pues es muy fácil, como hizo Mulan, de repente volteársela, ¿no? Es como, ok, tanto dicen, pues en sí, el que no sabe esto, pues eres tú, o el que le falla esto eres tú, y pues les dan con sus propias armas, ¿vale?
El siguiente mensaje que vi fue el de... Ah, ya, precisamente, poco después de la pelea, esta Mulan se vuelve a encontrar a la bruja, y la bruja la quiere volver a su bando porque le dice, somos iguales. Porque ahí Mulan lo que pasó es cuando rescató a sus amigos, cuando hizo eso, lo de la catapulta de nieve, luego llega y se les presenta, pero porque la empiezan a buscar, pero ya se presenta como mujer. Entonces ya el capitán o general agarra y le dice, como no cumplió el de la verdad, queda exiliada. De hecho, ella desde su dolor dice, no, pues prefiero que me maten en lugar de que me exilien. Y dice, no, tú lo que mereces por lo que hiciste es un exilio, pero si te nos vuelves a acercar, pues se va a cumplir tu deseo de que te mueras, ¿no? Entonces pues ya queda exiliada y se va, y ahí se la vuelve a encontrar la bruja. Y entonces le dice precisamente un poco lo que les había dicho, de por qué ella eligió irse con Bo-Katan, de que somos iguales, sin familia, sin tierra, exiliadas, apestadas, y le dice que prácticamente son iguales. Y ahí es, por ejemplo, algo que a mí me gusta dar el ejemplo es, por ejemplo, esas personas que, por ejemplo, tienen ya sea un papá alcohólico o un papá golpeador, pero por ejemplo son dos hijos, y cómo un hijo puede agarrar la excusa de que, sí, soy así porque así es mi padre, pero puede que el otro hijo sea totalmente diferente. Entonces, de hecho yo conozco varias personas, tanto hombres como mujeres, que en lugar de agarrar de excusa de que sus papás o tal ancestro o tal abuelo son alcohólicos, que por eso ellos también lo son, se van al lado contrario, que dicen, no, yo no elijo tocar eso porque yo ya vi cuánto daño le hizo a tal persona y yo no elijo sufrir de la misma manera como sufren ellos, ¿no? Entonces ahí es el punto, que la bruja la quiso ahí envolver en de que son iguales porque se habían sufrido cosas muy parecidas, pero al contrario, Mulan, en vez de tomar eso como para victimizarse como lo hizo la bruja, lo tomó como herramientas para hacerse más fuerte y para acrecentar su chi, para acrecentar sus valores y para estar claro que ella lo que quería era salvar al emperador. Que de hecho, va con la siguiente frase, que justo después de eso va con el capitán, y el capitán no la quería escuchar, y bien que ya la había amenazado que si regresas te vamos a matar, y ya estaba trayendo la espada y que la detiene Mulan y dice, si es necesario que me mates, hazlo, pero primero escúchame. Y eso fue muy importante porque eso hizo que el capitán realmente se atreviera a escucharla, que se atreviera a escuchar lo que iba a decir, porque a pesar de que ella no había sido honesta, que había fallado a la verdad, de repente empezaron a decir todos los demás soldados, no, es que yo confío en Mulan, yo confío en Mulan, yo confío en Mulan, y se atrevió a escucharlo. Y ahí fue cuando le explicó todo lo que iba a pasar, de que todo era una trampa, que los tenían en el camino de la seda a la mayoría del ejército chino, para ir el grupo del verdadero Bo-Katan a atacar al emperador, para acabar con el emperador y matarlo directamente. Y ahí le dice algo muy importante, le dice, no nos da tiempo de reunir a todo el ejército chino, requerimos nosotros escuadrón que somos, ir y tácticamente salvarlo y rescatarlo. Y le dice una frase de 4 onzas pueden mover 1000 libras. Y si se fijan, va muy parecido a la de dame la palanca adecuada y podré mover al mundo. Entonces muchas veces hay personas que se la pasan creyendo que todo es como que la mayor cantidad, ya sea o la mayor cantidad de horas trabajando. Por ejemplo, ¿cuánta gente no vive aferrada de que tienen que trabajar, digamos, 12 horas diario para ser exitosos? Pero pues realmente puede que esas 12 horas diarias se las dediquen a un jefe que nunca se las va a valorar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo 12 horas trabajándole a alguien más que 12 horas trabajando, por ejemplo, en tu propio emprendimiento. O emprendimiento que no requiere a veces ser solo. Puede ser, por ejemplo, ya sea con socios, con familiares o con parejas con las que están muy claros los acuerdos y trabajan en equipo. Pero es algo que ya sabes que el fruto es para ti, no para alguien más, ¿no? Y así muchas cosas que al final del día a veces lo que requieren
Por ejemplo, para veces, como decía la frase de, no, pues no, como decía el Einstein, locos aquellos que quieren tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, puede que le dediques chorro de horas, pero si no te pones a investigar nuevos recursos, nuevos mecanismos para hacerlo diferente, pues no va a haber forma que avances. La única forma es atreviéndote a generar nuevas oportunidades, nuevas cosas que te den otras formas de salir adelante y sacar eso que te tenía detenido. ¿Va? Entonces, pues ahí convenció al que en vez de ponerse a reunir más ejército, pues literal fueran ellos a rescatar al emperador y que con ellos era suficiente para salvaguardar y hacer la diferencia. El siguiente mensaje que era que... Ah, sí, exacto, que va muy de la mano lo que les decía, que ella falló la lealtad y por eso estuvieron a punto de matarla cuando precisamente llega ahí. Pero en cambio todos los demás creyeron en ella precisamente porque ella era la más valiente, la más lista, la más leal. Y de hecho, como ella abrazaba a Duchi, pues realmente dijeron que era la mejor guerrera, ¿no? Entonces también a veces ahí lo que les quería decir es eso, de que ella sabía que en cierto modo no había estado completa cuando estuvo en el ejército porque le fallaba lo de la verdad. Pero cuántas personas a veces no quieren hacer algo hasta que se sienten completos. Y realmente, pues, ¿cuándo vas a estar completo? Siempre va a haber áreas de mejorar. Siempre van a haber oportunidades de seguir creciendo. Es como, por ejemplo, ¿cuánta gente, por ejemplo, quiere hacer, por ejemplo, este tipo de cosas de los en vivos o grabar videos y no se atreven porque dicen, no, hasta que tenga todos los conocimientos, ¿no? Pero pues al final del día siempre va a haber algo que no te va a tener satisfecho a la primera, pero lo puedes ir trabajando sobre la marcha y fue lo que hizo Mulan. Que al final a ella le faltaba la verdad, pero lo trabajó en el momento que era correcto, pero y fue lo que le ayudó, que había sido muy valiente, muy leal y una gran guerrera que abrazaba a su chi, y por eso todos le creyeron y todos eligieron que en ese momento ella fuera como la líder de ellos. Y ya voy al siguiente mensaje, que era, nunca es tarde para cambiar, porque ya cuando ya están justo en la ciudad donde está el emperador, en el palacio y eso, se vuelve a encontrar Mulan a la bruja. Y ahí vuelven a tener un poco la discusión de que son iguales. Y ella dice, no, pero mira cómo yo elijo abrazar el honor. Y hay algo bien, yo diría muy padre, es de que anteriormente en una escena la bruja quería convertirla a ella, digamos, al lado de los urbanos. Y aquí terminó siendo al revés. Mulan la terminó convenciendo de que nunca era tarde para cambiar. Que al final del día, aunque hayas tomado un cierto camino, siempre es válido tomar un camino diferente, cambiar de posición, hacer otra cosa. Y agarró y literal también la hizo que cambiara sus creencias. Porque también cuántas personas no eligen aferrarse a sus creencias, seguir haciendo lo mismo, no moverse del lugar y seguir, no, pues yo creo eso, ¿no? Entonces tanto la bruja eligió cambiar sus creencias como cambiar su camino y se dio cuenta de que nunca era tarde, porque a pesar de que ella ya se consideraba pues que prácticamente ya estaba grande para eso, pues eligió modificarlo. Y yo lo digo por cuántas personas no dicen, no, es que yo ya tengo muchos años tomando este camino o tomando esta creencia. Al final del día siempre es válido cambiarse de tubo, cambiarse de lugar, cambiar de mecanismo y moverse a algo totalmente diferente si crees que va a ser lo mejor para ti. Y ahí, por ejemplo, estuvo tan padre el cambio que la bruja creyó tanto en Mulan que cuando vio que el Borican le lanzó una flecha, literal se sacrificó para salvarla porque sabía lo definitorio que iba a ser Mulan en esa guerra. Entonces, no solo fue una persona, la bruja, que terminó al principio matando, si lo quieren ver, a muchos chinos, siendo como la punta de lanza para el ejército de Borican. Al final fue la diferencia para que Mulan no fuera matada por Borican y eligió hasta dar su vida por ella. El siguiente mensaje que encontré es: toma tu lugar. Y precisamente eso tiene que ver que, por ejemplo, no sé si lo han visto, ahorita está muy de moda con todo esto del holístico y eso, el estar decretando. Y el estar decretando no tiene nada de malo per se. El problema es que hay mucha gente que se va y, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo resisto todo lo que es como el libro y el video del secreto, porque ahí se van al extremo de nomás estar
decretando y es casi como que se los envía el universo. Entonces, la ley de atracción desde mi punto de vista sí existe, pero no se maneja así. No se trata de nomás estarlo diciendo, estarlo creando ahí como que tus mapas, escribiéndole 50,000 veces en tu cuaderno, no. Tomar tu lugar es tomar acción. Y precisamente decretar y visualizar solo es un primer paso. Y sí sirve en ese sentido de que muchas veces, pues si no decretas y si no visualizas, pues a veces ni siquiera tienes claro qué es lo que quieres. Y ya mínimo tienes claro cuál es la meta que elegiste, el sueño que elegiste. Pero ahí tienes que tomar acción. Y tomar tu lugar es eso. Es ir y hacerlo las veces necesarias y levantar de todas tus caídas y a pesar de que te caigas, volverte a levantar y volverte a salir adelante. ¿Qué iba a ser? Y el siguiente mensaje que encontré que estaba muy padre era de que regresara a casa y pedir perdón. Porque ahí poco después de la guerra el emperador le pide que se una a su ejército. Pero como ella se había quedado con la idea de que le falló su familia, porque desde... Claro, Alex, tienes que poner de tu parte, exacto. Y es lo que les decía. Créanme que de repente... Sí, yo me he metido un poco a esta onda holística y lo de las energías y creer en los espíritus, todo eso. Pero pues sí, no me hace clic eso de que veo que un chorro de esas personas se la pasan literal nomás decretando. Como les repito, que yo por ejemplo sí vi la película, no sé si todavía sigue en Netflix, pero vi la del secreto. Sé que también aparte de película hay libro. Y entonces a mí no me atrae esa tendencia que hay. Ah, sí, decreta. Y escríbelo 1000 veces. Ok. Sí tiene que ver con que atraes lo que quieres, pero no solo es pedirlo. Porque al final del día... Exacto, Diana. Muy cierto, es hacer y perseguirlo las veces necesarias. Porque, por ejemplo, y no solo es en lo holístico. Por ejemplo, antes de que yo me metiera en esto, por ejemplo, me hacía mucho ruido la gente que decía, ¿y si Dios quiere? Y pues yo le decía, pues si Dios siempre quiere. O sea, no se trata de que nomás le estés pidiendo a Dios. De hecho, en mi relación con Dios, pues sí, yo a veces pido a Dios, pero más que nada es pedir salud o algo así para mi familia. En general, a Dios es un trato que yo veo que es más de agradecer que estarle pidiendo. Entonces, como lo veo es eso. Ahorita hay gente que dicen, ah, sí, mucha gente ya se alejó de Dios y de las religiones, pero de nada sirve que no elijan de estarle pidiendo a Dios, que no sientan que Él es el que se los va a hacer, porque pues, como les decía, si tú crees en Dios, pues Dios siempre va a querer lo mejor para ti, pero si no, como quiera tú tienes que hacerlo. Y de hecho ahí hay una frase muy buena, por ejemplo, con los que están metidos en cualquier religión, es que ayúdate y Dios te ayudará. Entonces, pues sí, o sea, no se trata nomás de estarle pidiendo. De hecho, ahí me acordé de un, ¿cómo se llama? No sé si sea un chiste o un como cuentito, que era de que está un náufrago en una isla y está pidiéndole a Dios que lo rescate. Y ya llega un avión que todo lo que dice es decretas. Va. Hola, Car, ya llegaste un poco tarde, pero ahorita regreso. Va, ahorita voy a tu tema, Ana, porque si no me va el tema y tenía que ver precisamente con lo que les decía, de que... Ah, sí, les decía, de este chavo, se supone que está en una isla y empieza a decir, Dios, sálvame. Y ya ponen que de repente llega un barco y dicen, hey, vente, le dicen, no, es que yo estoy esperando que Dios me salve. Y entonces luego llega una avioneta y le dicen, pues vente con nosotros. Y dicen, no, es que yo estoy esperando que Dios me salve. Y así llegan varios y ya, pues de repente ya es un momento en que se está muriendo de hambre y dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y ya ponen a Dios como, pues te mandé todo y no elegiste hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando un poco a lo que decía, que no me gusta a mí meterme tanto en la religión. Ahorita es solo en ese tema porque sí siento que hay gente que se clava en que todo le piden a Dios y no hacen nada al respecto. Como decía Diana, que es que ir a hacerlo y perseguirlo las veces necesarias. Entonces, lo veo un poco más sobre todo en estas ondas holísticas, que se la pasan todo el tiempo decretando y no hacen nada al respecto. Entonces, que todo lo que dices decreta, sí, o sea, decretar como tal no es algo malo, es algo funcional en el sentido de que te funciona para decir lo que quieres, para tenerlo visualizado, pero solo para eso. Realmente no es algo útil estar escribiendo en tu cuaderno 1000 veces, por ejemplo, que
mucha gente hace de que quiero tener abundancia y lo escribe 1000 veces. No. Sí tiene que ver un poco, por ejemplo, en que te ayuda a autoprogramarte, pero al final del día, pues repito, no sirve de nada autoprogramarte si no tomas acción. Y entonces, como decía Diana, es hacerlo y perseguirlo las veces necesarias, como les decía un poco en el pasado. El valiente también tiene que ver con eso. El valiente no solo, no crean que los valientes siempre lo hacen y a la primera les funciona, no. Parte de la valentía también es eso. La valentía también es, ok, me caí, pues me vuelvo a levantar y las veces que sean necesarias y lo sigo persiguiendo a pesar de lo que en su momento tal vez consideres como un fracaso, pues no importa, te levantas y sigues adelante. A ver, te voy a leer, Car, ¿qué dices? Exacto, la intención y la acción, una sin la otra, no son nada. Correcto, Car. Entonces, ahorita hay mucha gente que se va al extremo, que cree que nomás con decirlo, y de repente pues también, por ejemplo, en el transformacional, es algo que de repente llegan como a confundir, que dicen, es que la intención es el 99%, y dicen, con que me intencione, pero no se trata de eso, no se trata que nomás te intenciones y lo visualices, no. Lo de que la intención es el 99% no se quiere decir que nomás esté en tu cabeza. De hecho, lo que quiere decir es que el mecanismo no es importante en el sentido de que te requieres seguir moviendo de mecanismo, de que mientras tu intención sea clara, mientras tú estés firme con un sueño, pues te modificas de mecanismo las veces necesarias, que era un poco lo que les decía de los inventos, de que agarras, pues si no me funcionó pues modifico esta cosa o tomo un camino diferente, pero la intención no se trata de nada más estarlo visualizando y decretarlo, eso no es el 99% de la intención. El 99% de la intención se trata precisamente de que el mecanismo pues, lo modifiques o lo cambies o lo incrementes las veces que sean necesarias hasta que lo encuentres. Es como decir mañana va a ser un día increíble, y sí es bonito decretarlo, pero de ti depende. De ti depende, por ejemplo, si alguien de enfrente se te pasa un semáforo, agarras y te enojas y te lo tomas personal, o simplemente agradeces que qué bueno que esa persona que se pasó el semáforo no te causó un accidente a ti ni a nadie más. Entonces tú vas creando tu propia realidad desde tus acciones y desde cómo tomas los eventos, cómo los interpretas y qué áreas de oportunidades ves de dichos eventos. ¿Va? El siguiente mensaje que viera, un guerrero reconoce a otro. Y yo, por ejemplo, ahí también ya depende de las creencias de ustedes, tiene que ver con que para mí las energías no mienten. Y tanto, no me quiero enfocar sobre todo ahorita con las energías que sientes que el que te vibra mal, que también desde mi punto de vista quien te vibra mal, pues por algo, ¿no? Pero bueno, también cuando sientes que alguien es luz, pues es por algo. Entonces, si alguien sientes que te puede aprender y que él tiene la apertura de enseñarte, pues acércate y por ahí puedes tener grandes enseñanzas si tú vas con ese... Exacto, un guerrero reconoce a otro. Una gran frase que me encantó, porque precisamente eso lo dice cuando Mulan va y le pide perdón y el papá se la voltea y dice, no, perdóname tú, porque yo siempre supe todo lo que eres, yo siempre reconocí la guerrera que eres, pero simplemente me dejé llevar por lo que decían los demás, por las creencias que hay aquí, precisamente del machismo, de que las mujeres no pueden, de que las mujeres no está permitido que abracen su chi, pero yo siempre supe, yo siempre reconocí en Mulan la guerrera que eres. Entonces fue eso, o sea, el papá siempre lo tuvo claro, simplemente que, y precisamente antes de que Mulan le robara la armadura y la espada, habló muy fuerte con ella diciéndole, no, es que yo soy el papá, tú eres la hija, como negándole justo lo que le acababa de decir, que un guerrero reconoce a otro. Entonces, cuando tú veas a alguien que tú consideras un ser de luz, alguien a que le puedas aprender, pues date esa oportunidad y posiblemente si él se da la oportunidad, pues se puedes llevar grandes enseñanzas. ¿Va? La siguiente que viera, sí, que precisamente cuando le dijeron que se uniera al ejército tras la gran victoria, eso estaría bien también lo incluyas. No me quedó muy claro qué quieres decir, Ana. Si quieres ahorita que voy diciendo el siguiente mensaje me lo dices un poco más claro. Pero sí. ¿Qué te decía? El siguiente mensaje que identifiqué era que la devoción a la familia, ya. Entonces cuando el emperador le dice que se una a su ejército, su guardia imperial, parte de lo que le dice, no, es que para mí encontré un nuevo valor, que es la devoción a la familia. Y entonces, poco después que llega
el emperador le manda una espada que tenía los 3 valores anteriores, que eran el de la valentía, la lealtad, la verdad, y traía el otro que era la devoción a la familia. Y entonces para ella fue muy importante eso, el haber regresado a sus raíces, el haber ido a pedir perdón, porque al final, aunque el papá no requería el perdón de ella, tanto que se lo dio, él le pidió perdón a ella, para ella era importante pedirlo, porque era importante sanar con su familia, sanar con sus raíces y ver esa devoción de la familia, tan así que lo incluyeron en los valores del ejército, y lo incluyeron en esos valores que ponían en las espadas que les daban a todos sus guerreros. Ok, sí, pues tú dime, Ana, o sea, no me quedó muy claro qué decías, pero eso estaría bien, también lo incluyas. Pues tú dime, o sea, ya sabes que aquí estoy al servicio y elaboro y pues todo lo que me quieran preguntar con gusto lo contesto. Si lo sé, y si no lo sé, pues lo investigo, ¿no? O claro, y también pues dejando claro de que, como lo he dicho en vivos anteriores, yo no tengo ninguna verdad absoluta, simplemente comparto las distinciones desde mi humilde humildad, desde lo que he ido aprendiendo, y les comparto eso. Muchas de las distinciones las he ido modificando, porque yo soy de esa idea de que las creencias son limitantes hasta que tú lo eliges, y yo siempre que identifico que alguna creencia fue limitante, la voy modificando por alguna que genere mayor valor para mí y para la gente que se las comparto, ¿vale? Y la última fue una frase muy bonita que le dice el papá a Mulan, que le dice: la joven se convirtió en soldado, el soldado se convirtió en líder y el líder se convirtió en leyenda. Que si se fijan, tiene que un poco que ver con lo que les decía, por ejemplo, de esos jugadores profesionales, tanto Jordan como Brady, como Cristiano Ronaldo, como Hugo Sánchez. O sea, que no fue de la noche a la mañana, tuvieron que ir cultivando sus dones, tuvieron que ir trabajando todas sus áreas. Como les decía, por ejemplo, Mulan tenía esa facilidad para el chi, tenía esa facilidad para ser leal, tenía esa facilidad para ser valiente, pero le costaba lo de la verdad. Ah, ok. Sobre holística y la energía. Sí, pues si genero alguna película hablo de eso, o tal vez doy algún en vivo más que tenga que ver con eso, ¿no? Pero pues sí, si te fijas, Ana, muchas de mis, ¿cómo se llama?, de las imágenes o mis reflexiones que comparto, pues comparto sobre todo de la energía, ¿no? O sea, yo comparto totalmente que al menos, pues yo considero que sé leer energías, al menos a ese nivel, de cuando sé que una persona está viva positiva o negativa. Y yo creo que al menos la mayoría de las personas pueden, al menos a ese nivel, como dirían, de cuando te das cuenta que alguien te trae buena o mala vibra. Y a veces pues no es tanto necesariamente hacia ti, pero al menos la traen en ese momento. Puede que a veces que no sea una persona malvibrosa, pero si una persona que en ese momento la agarraste en un mal momento y está mandando mala vibra, no por ti, sino porque la agarraste en un momento en el que está muy mal, tal vez está en una crisis, en una caída, y por eso está mandando como esa vibra, como dirías, malvibrosa. Y bueno, el otro sí también puede ser, como le decía, al revés, ¿no? Puede que alguien que te esté mandando mala vibra, pues tú tal vez le seas invisible, lo de menos, simplemente está tan en su ser, tan conectado a su luz, que está mandando energía positiva, ¿vale? Entonces, pues estos eran en sí todos los mensajes que encontré en la película. En sí creo que encontré bastantes. Usualmente agarro y hago como 2 hojas de todo lo que agarro, y aquí fueron prácticamente 3. Pero ustedes díganme, ¿tienen alguna duda de lo que estuve comentando? Hola, Slady, ya llegaste un poco tarde. Creo que sí, ya llevabas un ratito y no había saludado, pero qué bueno que te pudiste unir al en vivo, Slady. A los que ya llegaron un poco tarde, les recuerdo que el en vivo se graba, entonces pues ya pueden entrar a su tiempo y a su espacio para ver lo que se hayan perdido. Recuerden que estos en vivos, más que platicar sobre la película, de qué trata, es sobre hablar sobre los mensajes que yo identifico, que obviamente son los que me vibran a mí. No quiere decir que son todos los que hay, por eso es que también hago yo las encuestas los lunes, para que así el martes decir cuál ganó. Y ya quienes eligen ver la película, si encuentran mensajes o comentarios que yo no comenté, pues los pueden compartir
Y el chiste es ese, que aquí entre todos nos enriquecemos. No se trata de que yo tengo la sabiduría absoluta y que yo soy como el chamán y el gurú, ¿no? Simplemente yo he trabajado mucho tiempo para ir mejorando mis distinciones y mis creencias, pero también si ustedes identifican alguna que yo no caché o digamos que aunque ya tenga mi escucha activa, yo no la escuché, pues la comparten y pues la trabajamos, ¿no? Y también ya saben, al final del día, aunque en el en vivo no elijan o no les nace el comentario, pues lo pueden poner ya después y con gusto también les comento. De hecho hay personas que ven el en vivo, ya no en vivo, sino grabado, y hacen preguntas y con toda humildad y honestidad se las contesto, ¿vale? Entonces, les repito, pues son todo lo que encontré. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir. Y pues con confianza, pues aquí lo debatimos o lo compartimos y lo hablamos, ¿vale? Y entonces, pues no sé si ustedes ya dijeron todo lo que requerían decir o preguntar. Pues empiezo a irme despidiendo. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí en el en vivo. Para mí fue un placer los que estuvieron desde el principio. Para mí fue los que tal vez no pudieron terminar o los que ya llegaron tarde. A todos les agradezco. Y les recuerdo que la mecánica es: los en vivos son el sábado, duran alrededor de 1 hora. Los lunes hago una encuesta de las películas que han ido pidiendo. Recuerden que no siempre puedo poner todas, ya sea porque algunas identifico que pues realmente no traen como el mensaje que yo quisiera. Por ejemplo, el otro día me dijeron, no, pues pon la de... ¿Esta cómo se llama? Pues la de... Una que era de unos asaltantes de banco. Y dije, pues no, o sea, la neta, no creo que eso yo pueda dar mucho plus. Y no quiere decir que sea una mala película. Simplemente que no es algo a lo que yo le pueda aportar y trabajar mensajes a través de esa película hacia ustedes. A ver, Ana, sí encontraste muchas y muy buenas la plática, José Luis, y escucharte lo hace bello, gracias. Muchas gracias por tus palabras, Ana, de verdad ya sabes que agradezco mucho tu apoyo, ya seas tanto de cuando me comentas mis reflexiones o cuando has podido estar aquí en los en vivos. Me gustó que la otra vez te acompañó tu esposo y tu hijo, y pues ahí quedan grabados, ahí sí, si luego se lo quieres mostrar, pues ya saben. Entonces, pues nuevamente les repito que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber atendido. El lunes le mando la encuesta con las que quedaron. Les digo, no se los tomen personal si alguna de las películas no la puedo meter en la encuesta. No quiere decir que sea una mala película, simplemente es una película en la que yo no veo mensajes en los que yo pueda trabajar dentro de mis distinciones, dentro de lo que yo he aprendido, ¿vale? Entonces, y los espero nuevamente el próximo sábado aquí a las 5 en su programa de sábado de películas. Y les deseo lo mejor de lo mejor, ¿vale? Los amo mucho y los tengo en mi corazón. Los amo, besos.